Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Siguiendo con el programa, vamos a presentar ahora la clase muestra que lleva por título Lengua y Cultura por y para en cambios históricos, que será impartida por el maestro Moisés López, de quien voy a leer antes su semblanza. Moisés López es licenciado en Lenguas Modernas en Español por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro en Lingüística Aplicada por la UNAM. Desde 2018 es profesor de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, donde imparte clases de español como segunda lengua, asignaturas en los diplomados de formación docente y en la especialización en enseñanza de español como lengua extranjera. También es miembro del Departamento de Evaluación, calificador y revisor del examen de certificación internacional CIELE y calificador de los exámenes CELA y EXCELEA del CEPE. Ha publicado capítulos de libro en coautoría sobre la gramática cognitiva y la enseñanza de español y sobre la evaluación oral del español. Es autor de Una manera de planear clases en el aula de L, que fue publicado en el año de 2021. Adelante, Moisés, por favor. Bueno, muchísimas gracias, América. Muchísimas gracias a todos los organizadores, todas las organizadoras, a la International Week. Gracias por todo este trabajo para lograr este evento que creo que está siendo magnífico. Bueno, como ya lo comentó América, la maestra América, el día de hoy voy a presentar una clase muestra. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, espero que ahí se esté viendo la portada. En esta ocasión voy a presentar una clase muestra, más o menos cómo enseñamos español en el CEPE. Hay muchas maneras de enseñar español en el CEPE, hay muchos profesores que somos todos muy distintos y enseñamos de manera diferente, pero lo que sí es común es que en el CEPE enseñamos lengua y cultura, ¿de acuerdo? Lengua y cultura mexicana. Y eso es lo que voy a tratar de representar en esta clase muestra. Es una clase muestra especial porque en este momento no tengo estudiantes aquí directamente, están en la transmisión en vivo, así que voy a hacer preguntas, les voy a pedir quizás que escriban un poquito en el chat durante la clase y al final, en la sección de preguntas, vamos a leer sus respuestas si ustedes quieren participar. También seguramente hay estudiantes en esta transmisión, seguramente hay estudiantes del CEPE, pero también espero que haya estudiantes en otras partes del mundo y seguramente también hay profesores de español. Así que si también tienen preguntas sobre por qué estoy haciendo la clase como lo estoy haciendo, también lo pueden poner especialmente al final para leer las preguntas al final. Igualmente, si hay mexicanos que están aquí, pues también bienvenidos a la clase muestra, más o menos así se enseña español, y si quieren participar, también lo pueden hacer. Si hay estudiantes extranjeros de otros países y estudiantes mexicanos, pueden compartir respuestas a esta clase y todos pueden ver más o menos cómo se usa el español, ¿de acuerdo? Entonces, todos bienvenidos, todas bienvenidas, pueden participar en el chat y al final leeremos sus preguntas y sus participaciones si hay, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar esta clase muestra. En esta clase vamos a relacionar fechas con eventos históricos de México, vamos a revisar causas y finalidades de algunos cambios históricos en México, vamos a contrastar el significado de por y para en español, ese es nuestro tema de español, por y para. Vamos a asociar por con el significado de causalidad y para con el de finalidad y vamos a identificar las causas y finalidades de cambios históricos en el mundo, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar un poco de historia y un poco de lengua, particularmente por y para, ¿ok? Bueno. Para empezar, vamos a empezar con un poco de historia de México. Yo no soy experto en historia, así que vamos a ver solo un poco de información sobre 3 eventos en México que son cambios históricos, ¿de acuerdo? ¿Qué cambios históricos en México conoces? ¿Y qué cambios históricos puedes pensar de tu país?
Aquí voy a poner algunas imágenes que representan algunos eventos históricos en México. Y al final, más o menos al final de la clase, les voy a pedir que ustedes también escriban en el chat cambios históricos de su país, o si son mexicanos, algunos diferentes de México, o si conocen cambios históricos de otros países también. Entonces piensen, durante la clase, piensen más o menos en eventos históricos de su país o de México que son cambios, ¿de acuerdo? Y al final vamos a compartirlos. Bueno. Vamos a comenzar con estos tres eventos históricos, con estos tres cambios históricos. Estos son los cambios históricos que voy a comentar, muy poquita información sobre ellos. El primero es la toma de Tenochtitlan, el segundo es la independencia de México y el tercero es la Revolución Mexicana. ¿Saben algo de estos eventos? ¿Han escuchado antes de Tenochtitlan, de la independencia, de la revolución? Voy a poner a la derecha algunas fechas y quiero que ustedes vean estas fechas y piensen qué fecha se relaciona con qué evento, ¿de acuerdo? Tenemos el 13 de marzo, el 13 de agosto, el 16 de septiembre, el 5 de mayo, el 20 de noviembre, el 18 de marzo. ¿Qué fecha se relaciona con qué evento? ¿De acuerdo? Vamos a ver con qué fecha relacionamos la toma de Tenochtitlan. Deme un segundo nada más. Un segundo. Ahí está, ok. La toma de Tenochtitlan se relaciona con el 13 de agosto de 1521, ¿de acuerdo? La independencia de México se relaciona con el 16 de septiembre de 1810 y la Revolución Mexicana con el 20 de noviembre de 1910, ¿de acuerdo? El 5 de mayo no es la independencia de México, es otro evento, es la Batalla de Puebla, entonces la independencia de México es el 16 de septiembre de 1810, ¿ok? Vamos a revisar un poco de información, un poquito de información sobre estos eventos históricos, ¿de acuerdo? En esta imagen podemos ver a los personajes que están relacionados con la toma de Tenochtitlan. ¿Reconocen alguno de ellos? Por un lado tenemos a la Malinche, que era una mujer indígena que traducía, aprendió español y traducía de las lenguas indígenas al español, ¿de acuerdo? Ella aprendió español como segunda lengua, básicamente, ¿no? También tenemos a este hombre, este español rodeado de una figura de fuego que representa al dios Quetzalcóatl, uno de los dioses más importantes de la cultura mexica. Tenemos aquí a este hombre español que es Hernán Cortés, vino de España. Y por otro lado tenemos la representación de los mexicas, ¿de acuerdo? Este es un mural de Roberto Cueva del Río que se llama Malinche con Cortés. Y es muy interesante, si ustedes pueden ver, aquí tenemos una representación de Malinche con la lengua, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la toma de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. En esta pequeña información ustedes pueden ver por y para, ¿de acuerdo? Vamos con un poco de información. En 1325, los aztecas fundaron México Tenochtitlan por una señal de sus dioses. Esa señal es una leyenda. Los dioses le dijeron a los aztecas que tenían que encontrar un águila, como vemos aquí, devorando, comiéndose una serpiente sobre un nopal. Esta es la señal para ahí, en ese lugar, fundar su ciudad. Y fundaron México Tenochtitlan. El imperio mexica fue posible por la unión de los pueblos de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Después, tiempo después, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Colón salió de España con 3 barcos y una tripulación con casi 100 hombres para buscar una nueva ruta comercial y llegar a las Indias, pero llegó a América. En realidad, quería encontrar una nueva ruta comercial para llegar a las Indias, pero llegó a América. Después de eso, el 10 de febrero de 1519, Hernán Cortés salió de Cuba para llegar a Tenochtitlan. En abril, Cortés recibió obsequios, entre ellos 20 mujeres. En este grupo se encontraba Malintzin, o Malinche, o Malinali, que es la mujer que traducía del español a lenguas indígenas, o de lenguas indígenas al español. Cortés inició los planes para atacar Tenochtitlan. Querían conquistar, ¿de acuerdo?, esta tierra. En noviembre, Cortés llegó a Tenochtitlan.
capturó a Moctezuma, quien murió meses después. El siguiente tlatoani fue Cuitláhuac. La palabra tlatoani es como el jefe de los mexicas, el presidente, el rey. Esta palabra tlatoani es la persona que gobierna, ¿de acuerdo? Cuando llegó Hernán Cortés, el tlatoani era Moctezuma, pero después de su muerte, el tlatoani fue Cuitláhuac. En 1520, Cuauhtémoc fue elegido tlatoani de Tenochtitlan por la muerte de Cuitláhuac, ¿de acuerdo? Cuauhtémoc fue el último tlatoani. Cortés hizo alianzas con los pueblos de Texcoco, Chalco y otros pueblos de la Cuenca de México para vencer a los mexicas de Tlatelolco y Tenochtitlan. La guerra de conquista duró de julio de 1520 a agosto de 1521. Las tropas españolas hicieron alianza con la tribu tlaxcalteca para combatir a los mexicas. El imperio mexica tenía control también sobre otros pueblos indígenas y por eso hubo pueblos que hicieron alianzas con los españoles, hicieron equipo. El 13 de agosto de 1521 capturaron a Cuauhtémoc, último tlatoani mexica, y Tenochtitlan y Tlatelolco fueron tomadas por los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poquito de información sobre un proceso histórico complejo, difícil, pero son un poquito de información solo para ver un poco de por y para, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, este es un cambio histórico muy importante para la historia de México porque antes de la toma de Tenochtitlan había una sociedad, había una forma de vida y después de la toma de Tenochtitlan todo cambió hacia otra forma de vida, ¿de acuerdo? Vino la colonia, la conquista, la colonia, todo un proceso histórico, ¿no? La historia es muy compleja, esto solo es un poco de información sobre este cambio histórico en México, ¿de acuerdo? ¿Habían escuchado sobre la toma de Tenochtitlan, sobre Hernán Cortés, sobre la Malinche antes? Bueno, vamos ahora a revisar otro cambio histórico más, como dijimos, la independencia de México, ¿de acuerdo? También otro cambio histórico. En esta imagen podemos ver un fragmento del mural Retablo de la Independencia de Juan O'Gorman y principalmente podemos ver aquí a Miguel Hidalgo. ¿Habían escuchado sobre Miguel Hidalgo antes? En este mural podemos ver las etapas de la independencia, ¿de acuerdo? Después de la conquista viene toda la colonia, durante 300 años la colonia española, la Nueva España, y en este momento estamos en la Nueva España ahora, ¿de acuerdo? 300 años después, ¿ok? Vamos con la independencia de México, 16 de septiembre de 1810. Antes, en 1808, Francia invadió España. Los españoles hicieron juntas políticas por la ausencia del rey. Los criollos siguieron ese ejemplo. Los criollos eran en la Nueva España hijos de dos españoles, ¿de acuerdo? Pero por nacer en la Nueva España tenían menos derechos que los españoles de España que vivían en la Nueva España, ¿de acuerdo? Entonces ellos querían crear juntas políticas en la Nueva España, querían los mismos derechos que los españoles para tener autonomía política. Después, Miguel Hidalgo comenzó esta guerra civil por la negativa del gobierno en la Nueva España de permitir la autonomía política. Entonces los criollos querían los mismos derechos que los españoles en la Nueva España, ¿no? Querían tener los mismos puestos en el gobierno, etcétera. En realidad no querían una independencia total de España, pero querían los mismos derechos, ¿no? Fue un proceso muy largo, este es el punto inicial. Miguel Hidalgo comenzó esta guerra civil con campanas, llamando a misa, y ahí dio lo que conocemos hoy como el grito de Dolores, ¿de acuerdo? Eso fue el inicio. Vamos ahora hasta el final. Después de 11 años y un proceso muy largo, fue cambiando, los líderes fueron cambiando porque eran capturados o eran asesinados, entonces cambiaban los líderes, y 11 años después, el 24 de agosto de 1821, un acuerdo fue firmado en Córdoba por Agustín de Iturbide, que fue uno de los últimos líderes de todo este movimiento, y Juan O'Donojú, el último virrey español también, para reconocer la independencia de México, que simbólicamente es representada con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Esto también fue un cambio histórico muy importante para la historia de México porque antes de la Guerra de Independencia había toda
una sociedad, la colonia española, y después México cambió completamente hacia un Estado-nación independiente, ¿no? Esto fue un poquitito de información sobre la independencia de México, pero hay muchísimo más información sobre estos 11 años. Fue un proceso largo, ¿de acuerdo? Vamos ahora con nuestro último cambio histórico que vamos a comentar en esta clase. En este mural podemos ver, bueno, se llama El retablo de la Revolución de Juan O'Gorman, y podemos ver aquí en el centro a Francisco I. Madero, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito de información. 100 años después del inicio de la independencia, para 1910, había problemas en México. Porfirio Díaz había sido presidente por más de 30 años. La revolución comenzó por la desigualdad social y el robo de tierras a campesinos, entre otras causas, y muchas personas estaban enojadas por el mal gobierno. Porfirio Díaz había gobernado con elecciones y todo, pero por más de 30 años él permanecía en la presidencia, ¿de acuerdo? Esta guerra civil comenzó por Francisco I. Madero, quien no quería la reelección de Porfirio Díaz, ¿ok? El 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados liderados por Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata, quien representaba a los campesinos. La lucha comenzó para lograr la renuncia de Porfirio Díaz. Las personas en este movimiento ya no querían la dictadura, ¿de acuerdo? El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció. Francisco I. Madero fue electo presidente para restaurar la Constitución, prohibir la reelección y establecer el voto popular. Entonces, este cambio histórico también fue muy importante para la historia de México porque antes de la revolución, bueno, veníamos de una dictadura, un gobierno de un tipo, y después de la revolución hubo todo un camino hacia más o menos la política que vivimos hoy en día. No reelección, los presidentes no pueden volver a ser presidentes, tienen un periodo de 6 años, y fue todo un camino hacia la Constitución de 1917 que tenemos hoy en día. Hoy en día es nuestra Constitución. Entonces, estos 3 cambios históricos, vimos muy poquita información sobre los cambios históricos, representan momentos muy importantes en la historia de México, cambios históricos, ¿de acuerdo? En la primera imagen podemos ver un soldado español luchando con un guerrero águila mexica que están en esta lucha, muriendo los dos para crear una nueva cultura, la cultura mexicana, y representa esta toma de Tenochtitlan, ¿no? En la segunda imagen vemos a Miguel Hidalgo liderando a otros personajes importantes de la independencia que tuvieron que ver en esta guerra en diferentes momentos, y por el otro lado también vemos a Venustiano Carranza sobre la revolución, ¿de acuerdo? Entonces, compartí muy poquita información sobre estos cambios históricos. Si ustedes tienen interés en saber más sobre historia, en el CEP también hay clases de historia, de literatura, de arte. Hay clases solo sobre historia, por ejemplo, solo sobre literatura, solo sobre arte. Pero también pueden ir, por ejemplo, al YouTube de CP Videos, donde hay conferencias, por ejemplo, sobre la toma de Tenochtitlan, o pueden buscar más información. Quiero que piensen en cambios históricos de su país, así poquita información sobre algún cambio histórico de su país, para compartirlo más o menos al final de la clase, ¿de acuerdo? En el chat. Sobre todo vamos a pensar en por qué pasaron estos cambios históricos y qué logramos con esos cambios históricos, o qué lograron las personas en estos cambios históricos en su país, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver un poquito sobre por y para, ¿de acuerdo? En español. ¿Cuándo usamos por y para? ¿De acuerdo? Vamos a ver, normalmente esto puede ser un tema difícil para algunos estudiantes porque hay lenguas que no tienen este tipo de palabras, o hay lenguas que tienen una palabra para lo que en español tenemos dos, ¿no? Hay lenguas que tienen una y en español tenemos por y para. Entonces tienen que aprender cuándo usamos por y para, ¿de acuerdo? Vamos a retomar, vamos a revisar algunos datos también de historia y vamos a ver estos ejemplos, ¿ok? Hernán Cortés viajó por el mar, ¿de acuerdo? Y Hernán Cortés fue para Tenochtitlan.
nosotros podemos ver que el mar y Tenochtitlan, los dos son lugares, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo por podemos pensar en un tipo de movimiento y para podemos pensar en otro tipo de movimiento con lugares, ¿de acuerdo? Cuando decimos Hernán Cortés viajó por tenemos el mar y tenemos un barco que se mueve más o menos así, ¿de acuerdo? Por el mar, a través del mar, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento de por es más o menos así, ¿de acuerdo? Pasa por el mar, ¿ok? Por otro lado, vamos a pensar en que hay un punto al que llegamos. Vamos a llegar a un punto. Este punto era Tenochtitlan, ¿ok? Hernán Cortés fue para Tenochtitlan. Entonces, el movimiento es un poquito diferente. Llega a Tenochtitlan, ¿de acuerdo? Por el mar es a través del mar. En el mar, a través del mar, ¿de acuerdo? Y para es un punto al que llega, ¿ok? Entonces, más o menos por tiene este tipo de movimiento con lugares y con lugares también. Un punto al que llega y a través del mar, ¿ok? Más o menos esto es por y para con lugares. Vamos a ver que también es similar si pensamos en tiempo, por ejemplo, ¿no? Los insurgentes lucharon por 11 años. Los insurgentes es una palabra que significa las personas que querían la autonomía política de España o la independencia de España. Había personas que solo querían autonomía política, pero no independencia total, y había personas que querían la independencia total. Se les llama los insurgentes. Y bueno, fue un grupo de personas muy importantes y por eso hoy en día en Ciudad de México hay una avenida, una de las avenidas más importantes que se llama Avenida Insurgentes, ¿no? No sé si la conocen, pero bueno, si han estado en México quizás han escuchado sobre la Avenida Insurgentes. Bueno, los insurgentes en la independencia lucharon por 11 años. Entonces, el movimiento es más o menos similar. Aquí tenemos a los insurgentes y de 1810 a 1821, en ese tiempo van a pasar por ese tiempo, ¿de acuerdo? Es más o menos el mismo movimiento a través del tiempo, ¿no? Los insurgentes lucharon por 11 años, ¿ok? Esto es con tiempo. Ahora, para 1821, los insurgentes ya habían logrado la independencia. Entonces tenemos un punto, vamos a llegar a un punto. Ese punto no es un lugar, es un año, ¿de acuerdo? Para 1821, los insurgentes ya habían logrado la independencia, ¿ok? Entonces, este movimiento es similar al del lugar, ¿no? Tenemos, si vamos atrás, tenemos Hernán Cortés viajó por el mar, Hernán Cortés fue para Tenochtitlan y luego con tiempo también tenemos los insurgentes lucharon por 11 años a través del tiempo y para 1821 vamos a llegar a un punto que es un tiempo, para 1821 ya habían logrado la independencia, ¿de acuerdo? El movimiento que podemos pensar con por es similar con lugares y con tiempo y el movimiento que podemos pensar con para es similar con lugares y con tiempo también, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora causas y finalidades de los eventos históricos. Francisco I. Madero luchó en la revolución por la dictadura de Porfirio Díaz para tener elecciones libres en México, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo este por la dictadura de Porfirio Díaz podemos pensar en un movimiento similar a lugar y tiempo y vamos a ver cómo para tener elecciones libres tiene un movimiento similar como lugar y tiempo también. Vamos a ver esto ahora, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Miguel Hidalgo apoyó la independencia por la negativa del gobierno español de dar autonomía a la Nueva España. Ellos querían juntas políticas, ellos querían los mismos derechos y España dijo no van a tener los nuevos derechos. Por esa razón, Miguel Hidalgo apoyó la independencia. Si todo está bien, si no pasa nada malo, Miguel Hidalgo no va a hacer nada, él va a estar tranquilo en su iglesia, pero como hay problemas, esos problemas mueven a Miguel Hidalgo, hay una fuerza que mueve a Miguel Hidalgo, ¿de acuerdo? Lo mueve, lo empuja a apoyar la independencia, ¿de acuerdo? Por la negativa del gobierno español, esa razón y otros problemas mueven a Miguel Hidalgo a apoyar la independencia. Entonces, este movimiento es un poco similar, ¿no? Al de tiempo y lugar, ¿no? Más o menos hay una fuerza que mueve, ¿no? Por otro lado, vamos a ver este otro ejemplo. Francisco I. Madero luchó en la revolución
por la dictadura de Porfirio Díaz. Si no hay problemas, si no pasa nada, si todo está bien, Francisco I. Madero va a estar tranquilo, no va a hacer nada, pero si hay problemas, si Porfirio Díaz no quiere renunciar, aquí vemos una silla presidencial, la silla del presidente, entonces esa presidencia de 30 años es una razón que empuja a Francisco I. Madero para luchar en la revolución, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pensar en, vamos a ver, Miguel Hidalgo apoyó la independencia por la negativa del gobierno español y de dar autonomía a la Nueva España, y Francisco I. Madero luchó en la revolución por la dictadura de Porfirio Díaz. Podemos pensar que la fuerza que nos empuja es la causa de nuestras acciones. Entonces, eso lo vamos a expresar con por, ¿de acuerdo? Las causas de los eventos históricos vamos a expresarlas con por. Entonces, hay aquí una persona o personas que hay una razón que empuja a hacer una guerra, a defender Tenochtitlan, a defender la independencia, a pedir la renuncia de un dictador. Entonces, hay fuerzas que mueven a la gente, ¿de acuerdo? Eso es por. Vamos a ver ahora un poco para, ¿de acuerdo? Hernán Cortés tomó Tenochtitlán para tener más territorio. Entonces Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, no tiene territorio, quiere tener territorio y toma Tenochtitlán para tener más territorio. Es un punto al que quiere llegar, ¿de acuerdo? Cristóbal Colón salió de España para llegar a las Indias, quería encontrar una nueva ruta comercial, no conocía una nueva ruta comercial, quería llegar a un punto donde pudiera encontrar una nueva ruta comercial, ¿de acuerdo? Entonces, quiere llegar a las Indias, ¿de acuerdo? Más o menos esto sería para. El movimiento es otra vez más o menos similar a lugar y tiempo, ¿de acuerdo? Voy para el CEPE, es un punto al que llego. Para 2024 voy a dar más clases de español. Entonces es un punto de tiempo al que llego. Así también estas ideas. Quiero tener más territorio. No tengo más territorio, no tengo territorio, quiero tener más. Es un punto que quiero llegar para tener más territorio, para llegar a las Indias, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pensar que los deseos o las metas futuras que nos motivan son la finalidad de nuestras acciones. Nos movemos hacia una cosa que queremos lograr, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a expresar con para. Entonces, esta persona o este grupo de personas se mueve hacia un lugar que quiere llegar a ese punto, quiere llegar a ese lugar, más o menos. Entonces, eso es para. Vamos a verlos juntos. Entonces, si no pasa nada, las personas van a estar tranquilas, pero si hay una razón que empuja a las personas se van a mover. Vamos a expresar causas y razones con por. Esa fuerza que nos mueve son causas y razones. Y vamos a expresar el punto al que queremos llegar con para, metas y finalidades. Entonces, hay una fuerza que me mueve para llegar a un lugar. ¿De acuerdo? Esto es por y para. Vamos a ver esto en un ejemplo. Vamos a volver a la toma de Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas se unieron al ejército español por la opresión de los mexicas para liberarse de Tenochtitlan. Entonces, como dije, el imperio mexica era muy grande, era un imperio que tenía control sobre otros pueblos indígenas. Los tlaxcaltecas estaban bajo el imperio mexica y había opresión y había control político, ¿de acuerdo? Si todo está bien, si son personas viviendo bien y felices, no van a hacer nada, pero si hay un problema como la opresión política, si existe un problema, ese problema los va a empujar a unirse con el ejército español para obtener libertad. Ellos pensaron, bueno, si los españoles le ganan a los mexicas, vamos a ser libres, ¿no? Eso pensaron. Entonces, hay una razón que los mueve, el control político de Tenochtitlan, y quieren libertad, ¿de acuerdo? Se unieron al ejército español por la opresión de los mexicas para liberarse de Tenochtitlan, ¿ok? Esto sería más o menos el significado de por y para. Entonces tenemos por con causas y razones. Lo que nos mueve, lo que nos empuja a tomar acciones son las causas y las razones. Esas cosas que ya existen en nuestra vida, esos problemas que ya están en nuestra vida y nos empujan a actuar, esas son razones y vamos a expresar, vamos a usar
por para expresar estas causas, ¿de acuerdo? Y los puntos a los que queremos llegar son las finalidades y vamos a expresarlas con para, ¿ok? Bueno, si hay preguntas hasta aquí pueden escribirlas en el chat y vamos a verlas al final, ¿de acuerdo? Al final de la clase. Entonces vamos a practicar un poquito. Fuerzas que nos mueven, vamos a usar por. Metas que queremos lograr, vamos a usar para, ¿de acuerdo? Elige la frase con por o para que completa las siguientes oraciones. Entonces, en la transmisión les pido que si quieren pueden ponerlo en el chat o si quieren pueden comentarlo si están con otras personas, que vamos a usar por o para en las siguientes oraciones. Vamos a ver, ¿por qué Cristóbal Colón pudo viajar a América? El viaje de Cristóbal Colón fue posible por la inversión de los reyes españoles o para la inversión de los reyes españoles. ¿Qué opinan? ¿Por o para? Los mexicanos también pueden participar y eso ayuda a los estudiantes extranjeros a ver cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que usar por, ¿no? Es una razón. El dinero de los reyes españoles empuja a Cristóbal Colón a viajar. Sin dinero no puede viajar, ¿de acuerdo? Entonces, sería por la inversión de los reyes españoles. ¿Para qué lucharon los mexicas contra los españoles? Los mexicas lucharon por 2 años por defender Tenochtitlan o para defender Tenochtitlan. ¿Qué opinan? ¿Por o para? ¿Qué suena más natural? ¿Qué suena mejor? Entonces, los mexicas lucharon por 2 años, quieren llegar a un punto, quieren lograr algo que es defender a Tenochtitlan, ¿no? Los mexicas lucharon por 2 años para defender Tenochtitlan. Muy bien, vamos con otro más. ¿Qué hizo Miguel Hidalgo el 15 de septiembre de 1810? Miguel Hidalgo llamó a misa con campanas por comenzar la guerra de independencia o para comenzar la guerra de independencia. ¿Qué opinan? ¿Por o para? ¿Quiere lograr algo o una fuerza lo empuja? En este caso, quiere llegar a un punto, ¿no? Quiere empezar la independencia. Vamos a usar para, ¿de acuerdo? Los criollos querían la independencia de España. Recuerden, los criollos eran los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, ¿no? Los criollos de la Nueva España apoyaron la guerra de independencia por tener los mismos derechos que los españoles o para tener los mismos derechos que los españoles. Ellos no tenían los mismos derechos que los españoles, querían llegar a ese punto, ¿no? Entonces vamos a elegir para tener los mismos derechos que los españoles, ¿de acuerdo? ¿Los campesinos de 1910 apoyaban al presidente Porfirio Díaz? No, los campesinos lucharon contra Porfirio Díaz por el robo de sus tierras o para el robo de sus tierras. Algo que querían llegar o un problema que los empuja. Es un problema que ya existe, ¿no? Robaron sus tierras. Entonces, es un problema que los empuja a luchar contra Porfirio Díaz. Por eso vamos a elegir por el robo de sus tierras, ¿de acuerdo? Estas son causas y finalidades de los eventos históricos. ¿Qué hizo Francisco I. Madero en la presidencia de México? Bueno, hizo muchas cosas, pero Francisco I. Madero trabajó por tener elecciones populares o para tener elecciones populares. Era algo que ya existía o algo que quería lograr, ¿no? Era algo que quería lograr, ¿no? Para tener elecciones populares. Francisco I. Madero trabajó para tener elecciones populares. Bueno, vamos a llevar esto ahora a un poquito a su realidad. Entonces, a todos los estudiantes en esta clase, piensen por qué asistieron a esta clase muestra. ¿Por qué asististe a esta clase muestra? Yo asistí a esta clase muestra. ¿Qué los empuja? ¿Qué razón? ¿Qué fuerza los mueve a asistir a esta clase muestra? ¿Por el horario? Para el horario. Bueno, sería por el horario, ¿no? Pero ustedes mismos piensen por qué asistieron a esta clase muestra. ¿Por qué razón? Asistí a esta clase muestra por el tema, por el horario, ¿por qué razón? ¿De acuerdo? Lo pueden poner en el chat también si quieren. ¿Para qué asististe a esta clase muestra? Yo asistí a esta clase muestra por aprender historia y gramática o para aprender historia y gramática. Es algo que queremos lograr, ¿no? Lengua y cultura. Entonces, para aprender historia y gramática. Ahora ustedes pueden pensar también por qué asisten a clases de español. ¿Qué quieren lograr con las clases de español, ¿no? Bueno, vamos a practicar un poquito más. Ahora, quiero que ustedes, yo al principio les pedí que pensaran en cambios históricos. Les dije, piensen en un cambio histórico de su país, o puede ser un cambio histórico de México, distinto de la toma de Tenochtitlan, la independencia y la revolución, ¿de acuerdo? Piensen en cambios históricos o eventos históricos de sus países y piensen en causas y finalidades. ¿Por qué pasaron? ¿Y qué se logró? ¿Qué querían lograr, ¿no? Con ese cambio histórico?
Piensen en esto, un poquitito de información, y aquí les pido que en el chat escriban un párrafo pequeñito con cambios históricos de sus países o de México, o si son mexicanos y conocen eventos históricos de otro país también, y ahí ustedes pueden escribir eventos históricos con por y compar. Por ejemplo, una clase similar a esta, tuve una clase similar a esta en Alemania, y una estudiante alemana escribió algo así. Por los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos buscaron una forma de unidad para evitar otras guerras y conflictos económicos. Así se creó la Unión Europea. Esto lo escribió Ana de Alemania. Algo similar a esto pueden escribir en el chat, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si lo leemos. Vamos a leerlo en los 10 minutos de preguntas. Si quieren participar, pueden escribir en el chat algún ejemplo de algún cambio histórico, y tienen que usar por, con razones, con causas, y para, con finalidades, ¿de acuerdo? Otro ejemplo puede ser, por los contagios de COVID en China, pidieron a la gente estar en su casa para parar los contagios o para evitar los contagios. Esto lo escribió Sun de China, ¿de acuerdo? Bueno, el COVID fue también un cambio histórico para todos, ¿no? Antes del COVID el mundo era uno, después del COVID el mundo fue otro, ¿de acuerdo? Entonces, tomen estos minutos para escribir en el chat algún ejemplo de algún cambio histórico de sus países o de México, ¿de acuerdo? Si son mexicanos. Y vamos a ver si podemos compartir al final estos párrafos. Ahora, vamos a pensar también en nuestra propia historia, ¿de acuerdo? En nuestra historia personal. También hay cambios históricos en nuestra vida. También hay cambios en nuestra historia de vida. Hay cambios en nuestra historia, ¿no? ¿Cuál fue la causa de ese cambio? ¿Cuál fue la finalidad de ese cambio? También les pido que, si quieren, si no tienen algo en mente sobre un cambio histórico, piensen en algún cambio en su historia de vida, y vamos a compartir también causas y finalidades de su historia de vida. Entonces, por ejemplo, Michael de Estados Unidos escribe algo así: me mudé a México por mi trabajo, mi empresa me pidió estar en México para vender casas, mi vida ahora es muy diferente, ¿no? Claro, mudarse es un cambio en la historia de vida importante, ¿no? Yo también me mudé de Querétaro, yo vivía en Querétaro, me mudé a Ciudad de México por una beca para estudiar la maestría, ¿de acuerdo? Pueden compartir algún evento en su historia personal en el chat con por o para, también pueden hacer esto, ¿de acuerdo? Takuma de Japón comparte: mi vida cambió cuando aprendí español. Estoy en México por el español, me gusta mucho. Tomo clases en el CP para aprender más gramática, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes en el chat, mexicanos, estudiantes de otros países, estudiantes de español, todos pueden escribir en el chat un ejemplo, un parrafito, un párrafo pequeño, un ejemplo de un cambio histórico de sus países o de un cambio en su historia de vida, y tienen que decir por qué pasó ese cambio y qué logramos con ese cambio, para qué pasó ese cambio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si pueden compartir en el chat algo como esto, y vemos sus respuestas en las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, con esto vamos a terminar esta clase muestra. Relacionamos fechas con eventos históricos de México, ¿no? Revisamos causas y finalidades de algunos cambios históricos en México con poquita información sobre la toma de Tenochtitlan, la independencia de México y la Revolución Mexicana, ¿de acuerdo? Contrastamos el significado de por y para. Vimos que con lugar y tiempo, por es un movimiento a través del lugar, a través del tiempo, y con para es un punto al que llegamos, ya sea un lugar físico o un punto en el tiempo al que llegamos, ¿de acuerdo? Asociamos por con el significado de causalidad, razones que nos empujan, que nos mueven a tomar acciones, y para con el de finalidad, un punto al que queremos llegar. Estoy en México para aprender español, estudio para, no sé, aprender historia, ¿no? Y también identificamos las causas y finalidades de cambios históricos en el mundo. Este objetivo se va a cumplir, bueno, sobre todo si ustedes participan en el chat, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasaron cambios históricos en la historia de sus países o en su historia personal? ¿Y para qué pasaron esos cambios
históricos en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si ustedes quieren participar en el chat. Con esto terminamos la clase muestra. Simplemente quiero invitarlos a todos y a todas a que entren a la página oficial del CEPE, www.cepe.unam.mx, para que puedan conocer. Entren a la página para conocer los cursos de español y cultura mexicana que tenemos en el CEPE. En el CEPE típicamente enseñamos lengua y cultura juntos, ¿de acuerdo? Vemos un poco de información cultural y luego vemos un poquito de la lengua y practicamos con la lengua y más o menos hacemos así. Esta es solo una manera en la que yo doy clase, hay otras maneras de dar clase, pero pueden conocer la oferta del CEPE en la página, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y todas por su participación. Gracias a quienes han escrito en el chat, gracias a los organizadores, las organizadoras de International Week. Gracias, por supuesto, también a la invitación de la doctora María Reyes para participar en esta actividad, a la ayuda de Pablo Rodríguez Gámez por la parte de historia, a Marcela Nieto Rodríguez por su ayuda también para esta clase. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Escriban en el chat preguntas sobre por y para, o preguntas, puede ser si hay profesores de español viendo esta clase y quieren saber un poco más información sobre por qué hice así la clase, también pueden preguntarlo, o también sus cambios históricos, ¿de acuerdo? O sus cambios en su historia de vida, ahí pónganlo en el chat y ahorita vamos a ver qué podemos leer de su participación. Gracias a todos, gracias a todas. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, Moisés, por compartirnos esta clase muestra. Me parece que ha sido una propuesta explicativa de las diferencias conceptuales entre las preposiciones por y para, pero una muy interesante propuesta. Vamos a leer las preguntas ahora que nos están enviando. Una pregunta de Facebook: ¿cómo diferenciamos el uso de por y para cuando hablamos de una finalidad? Y hay otra pregunta, Moisés, no sé si la puedes hilar también. ¿Hay alguna expresión que nos ayude a diferenciar mejor el uso de por y para? Tu micrófono, por favor. Perdón. Sí, quizás podemos pensar en equivalentes en las lenguas maternas de los estudiantes, con expresiones equivalentes a por, con causas, y para finalidades. No se me ocurre en ese momento por como because o because of, y para con in order to, ¿no? Que son más o menos equivalentes. Esto a veces ayuda, pero también ayuda mucho ver este significado, ¿no? Cómo cambia el significado cuando digo por, con este movimiento que nos mueve, y cuando digo para, con ese punto al que quiero llegar, ¿de acuerdo? Perdón, América, ¿me puedes repetir la primera pregunta? La primera es: ¿cómo diferenciamos el uso de por y para cuando hablamos de una finalidad? Sí, entonces cuando queremos expresar una finalidad tenemos que pensar en un punto al que queremos llegar, ¿de acuerdo? Si yo digo estudio español para aprender gramática, quiere decir que todavía no sé gramática, quiero llegar a ese punto, quiero aprender gramática. Esa es la finalidad, ¿de acuerdo? Las causas son cosas que, digamos, que más o menos ya existen, ¿no? Ya están en la vida, son problemas que existen o son razones que existen. Por ejemplo, yo estoy en México, por eso aprendo español. Entonces, eso ya está pasando. Las finalidades son casi siempre hacia el futuro. Quiero lograr eso. Esa es la finalidad, hacia el futuro, ¿no? Todavía no tengo eso y lo quiero lograr. Esa sería otra manera de explicar también esta diferencia. Ok, Moisés, fíjate que ya hay una respuesta a la actividad que invitaste. Lo voy a leer. Dice: por el sismo de 1985 en la Ciudad de México se organizan simulacros para capacitar a la sociedad en su actuar en los eventos. Perfecto, muy bien, ¿no? Excelente, sí. Perfecto, sí, causas y razones, exacto, muy bien. Excelente explicación. Te ponen aquí, Moisés, por tu clase muestra. Hay otros usos de por y para. ¿Podría mencionar algunos otros usos, aunque sea de forma breve? Sí, digamos que a veces por y para se enseñan con listas de usos, hay distintos, hay algunos que podrían, más o menos están fuera como de esos movimientos, pero también algunos de los usos que no mencioné, por ejemplo, tienen que ver con, por ejemplo, con personas. Cuando usamos por y para con personas, cuando digo, por ejemplo, este celular es para ti,
es como un regalo, entonces eso también es un poquito similar al movimiento. Hay una persona al que llega el regalo, eso es para, este regalo es para ti, ¿no? Y con por, normalmente pensamos como en sustituciones. Si yo estoy enfermo, necesito a alguien que dé la clase por mí. Juan da la clase por mí, entonces más o menos es Ok. como yo no puedo y entra Juan, ¿no? Entonces Mm, más o menos es el mismo movimiento. Y bueno, también tenemos por en conectores, como por eso, por lo tanto, y bueno, hay algunos, para también está en algunos conectores, entonces hay algunos otros usos de por y para. Lo interesante es que tiempo, lugar, personas, causas y finalidades tienen más o menos el mismo movimiento, ¿no? ok. Por, y para, eso es interesante. Ok, hay un comentario, excelente material y gran forma de conectarlo con el tema de gramática. ¿Podrías hablar un poco del procedimiento de adaptación de un input para un tema en específico? Bueno, puedo hablar de dos cosas en este sentido. La primera cosa tiene que ver con adaptar los textos, que por ejemplo que mostré al principio. Los profesores podemos decidir entre llevar el texto tal cual es, sin cambios, o adaptarlo, como es una clase más o menos para B1, pues a veces los textos de historia están muy complejos y casi siempre se usan como para, no sé, están como para C1, C2, pero lo podemos adaptar, podemos cambiar un poquito el léxico. Hay palabras que no cambié porque digamos que no se pueden adaptar y esas se pueden explicar en clase, pero sí se puede hacer menos complejo el texto, ¿de acuerdo? Entonces, los textos se pueden adaptar al que va dirigida la clase, ¿no? Eso tiene que ver con cuidar un poquito que no haya tanta complejidad, ¿no? Ni sintáctica, ni léxica, etcétera. Eso es por un lado. Y por otro lado, el input que damos para explicar la gramática, podemos emplear diferentes estrategias como destacar el input. Por ejemplo, quiero que pongan atención en por y para en estos ejemplos, entonces les pongo otros colores o los pongo en negritas y eso se llama input destacado. O también hay otras maneras de estructurar el input, por ejemplo, ¿no? En este momento solamente estoy explicando a partir, o sea, con ejemplos oracionales, pero también hay otras metodologías y otras teorías que explican cómo estructurar el input, cómo lograr que el estudiante preste atención a esa palabra en particular para que le asocie un significado. Entonces, hay que pensar en cómo adaptamos los textos que le mostramos a los estudiantes, los textos escritos y auditivos, y cómo presentamos el input. Son lo que podría contestar en este momento. Ok, hay otros dos mensajes de respuesta a la actividad que invitaste. Dice, por mi deseo de irme a estudiar al extranjero, estoy aprendiendo otro idioma para comunicarme mejor. Y Perfecto, otro excelente. es, decidí dejar de estudiar teatro para estudiar enseñanza de L por el gusto a dar clases. Excelente, perfecto. Finalidades y causas, perfecto. Exacto. Y tenemos aquí una pregunta, Moisés. ¿Cuál es la diferencia entre para mí el pozole es delicioso y por mí pueden comerse el pozole? Pues otra vez, para mí tiene la idea de una opinión personal. Para mí podemos compararlo con, en mi opinión, el pozole es muy rico. Para mí, entonces otra vez quizás podemos pensar en una opinión que llega a nosotros, ¿no? Para mí, el pozole es rico. Y por mí es como yo soy la razón, ¿no? Yo hice el pozole, ¿no? Entonces, más o menos yo soy la causa, es como lo diría en este momento. Ese es un poquito diferente también de los usos que revisamos ahora, ¿no? Es un tema complejo, hay varios usos, entonces hay que revisarlos también. Ok, Moisés. Lamentablemente ya vamos a terminar por la cuestión del tiempo. Yo creo que esta clase muestra de español para extranjeros ha sido un ejemplo de cómo es una clase en la que se enseña lengua y cultura a la vez, particularmente del idioma español. Creemos que ha sido una buena forma de que conozcan lo que ofrece el CEPE para los estudiantes extranjeros de todo el mundo. Así es, de la UNAM para el mundo, el CEPE lleva al español y a la cultura mexicana a todos los hablantes de otras lenguas y de otras culturas todo el día, todo el año, todo el mundo en el marco de nuestro modelo CEPE 365. Bueno, nuevamente, Moisés, muchísimas gracias por esta clase tan interesante, esta explicación desde la gramática cognitiva del contraste por y para. Gracias a todos, gracias a todas. Muchas gracias.